Buenas tardes, soy el Dr. Alejandro de Jesús Persa Suara, residente del primer año de la especialidad Urgencias Médico-Quirúrgicas, perteneciente al Hospital General de Zona número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy vamos a revisar el tema de las generalidades de la hemorragia de tubo digestivo bajo. Dentro de los objetivos de esta presentación vamos a conocer la definición y el impacto en salud pública de esta enfermedad, así como también identificar las principales etiologías, los sitios de presentación y los sitios de presentación donde se generan las hemorragias del tubo digestivo bajo. También establecer los principales factores que se asocian al inicio de esta enfermedad, así como los factores de severidad y las manifestaciones clínicas más frecuentes. Y por último, orientar sobre el abordaje inicial para el diagnóstico y el tratamiento definitivo. Anteriormente, esta patología se definía como el sangrado que ocurría distalmente al ligamento del Treitz, comprendiendo que el ligamento de Treitz abarca desde la porción diafragmática del esófago hasta la unión duodeno-yeyunal, donde el sangrado que se encontraba entre el intestino delgado y el ano podían generar un proceso anémico y problemas hemodinámicos. Actualmente existe una nueva clasificación de acuerdo a la anatomía, el cual va a dividir a lo que es la hemorragia de tubo digestivo alto, que va a ir desde el orofaringe hasta el ángulo de Treitz. Posteriormente una clasificación de hemorragia de tubo digestivo medio, que comprende del ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal, comprendiendo todo lo que es el intestino delgado. Y por último, lo que es el sangrado de tubo digestivo bajo, que comprende desde la válvula iliocecal hasta el ano, comprendiendo lesiones a través de todo el colon. Tenemos que esta patología representa aproximadamente del 30-40% de todos los casos de hemorragia gastrointestinal, estimándose una incidencia de aproximadamente 20 a 27 casos por cada 100.000 habitantes. De estos casos, un 85% va a desarrollarse como una hemorragia de tubo digestivo bajo franca con una lesión en colon. Un 10% de estos casos se puede presentar como una hemorragia digestiva alta, enmascarada, y únicamente un 3 a 5% implica lesiones a nivel del intestino delgado, y las cuales son un poco más difíciles de diagnosticar y abordar. En esta patología, alrededor del 90% de los pacientes van a desarrollar una enfermedad autolimitada, que va a tener tendencia a presentar episodios de recidiva, y únicamente el 10% va a desarrollar la forma grave de la enfermedad con presencia de hemorragias masivas. Esta patología es más frecuente en el género masculino, presentándose en una frecuencia de hasta 43.2%, a diferencia que en las mujeres, que solamente se presenta en el 5.8%. Y los sitios de lesión más frecuentes que se pueden llegar a presentar en esta hemorragia de tubo digestivo bajo son el principal en el ciego, con un 64.8%. Posteriormente sería el colon derecho, con un 13%, recto sigmoides con 10.3%, y ya en menor medida lo que es el colon izquierdo y el colon transverso. Estas hemorragias se pueden presentar de distintas formas. Depende del tipo de sangrado que se origine. Entonces podemos presentar tanto rectorragias, la cual es la presencia de sangre roja brillante que va a salir directamente del recto y del ano, que nos indica más que nada lesión o presencia de una lesión a este nivel. Puede presentarse también una hematoquesia, que es la combinación de heces fecales con sangre ya sea de color rojo brillante o rojo oscuro, la cual frecuentemente proviene de lesiones del intestino delgado colon.
y en algunas ocasiones se puede presentar la presencia de melena, la cual es sangre digerida de un color café oscuro o negro, con un olor fétido característico, el cual principalmente nos indica la presencia de un sangrado digestivo alto. Aunque también podemos presentar la sangre oculta en heces, que es aquella la cual no se puede demostrar macroscópicamente, pero generalmente se asocia con pérdidas crónicas de sangre que pueden conllevar a un proceso anémico. Las etiologías de esta patología son muy variables y dependen mucho de los grupos etarios en donde se encaminen. Entonces vamos a tener que en los pacientes jóvenes o en los adultos jóvenes es más frecuente presentar una hemorragia digestiva baja por la presencia de divertículo de Meckel, la presencia de poliposis juveniles o incluso desarrollo de enfermedades inflamatorias intestinales como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Y a medida que avanza la edad de las personas o de los pacientes, se pueden llegar a presentar otros procesos donde son principalmente las malformaciones vasculares, la presencia de enfermedad diverticular, las hemorroides o el desarrollo de neoplasias, lo que va a generar este tipo de sangrados. Teniendo en cuenta eso, tenemos que las principales causas de sangrado van a ser de origen anatómico, entre ellos la enfermedad diverticular. Pueden ser también de origen infeccioso, presentándose como una disentería por salmonelosis o shigellosis. Pueden ser de origen neoplásico, siendo más frecuente el carcinoma colorectal, o alteraciones vasculares generando angiodisplasias, o infecciones, enfermedades inflamatorias como autoinmunes, como podría ser la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Respecto a su frecuencia o el porcentaje de casos reportados de estas hemorragias, vamos a tener que la patología más frecuente que se puede presentar es la enfermedad diverticular o la diverticulosis, en un 30 a 60% de los casos, seguido en frecuencia por la colitis isquémica o la presencia de hemorroides, con una frecuencia de 5 a 20% respectivamente. Y en tercer lugar, la causa que puede generar hemorragia de tubo digestivo bajo se encuentra la presencia de pólipos colorectales o neoplasias en un porcentaje de 2 a 15%. Posteriormente podemos ver también la presencia de otras enfermedades ya en menor medida de frecuencia, como pueden ser las angiectasias, un sangrado posterior, una polipectomía previa reciente, la presencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, un sangrado secundario a colitis infecciosas, varices colorectales, o también se puede presentar por la proctopatía por radiación, en esto en personas que están sometidos a tratamientos quimioterápicos o radioterápicos, y la colitis por uso crónico de AINES. Generalmente, este tipo de hemorragias tienen un desarrollo crónico, por lo que el espectro clínico que se presenta corresponde a la que se llega a presentar va a corresponder la mayoría de las veces a la presencia de síndromes anémicos, los cuales van a estar caracterizados por presencia de palidez de tegumentos, astenia, adinamia, fatiga fácil. También se pueden llegar a presentar entre las manifestaciones la presencia de fiebre, pujo y tenesmo, que es más frecuente que se origine ya sea en causas de origen infeccioso o también en la enfermedad inflamatoria intestinal. Podemos observar, si se desarrolla de manera crónica, una pérdida ponderal, la cual nos podría sugerir la presencia de algún proceso neoplásico. Y también es común que en estos pacientes se presenten cuadros previos indoloros, que por el hecho o la característica de ser un sangrado menor
sin generar dolor, muchas veces es pasado por alto por los pacientes. Únicamente el 10% de los pacientes va a llegar a desarrollar síntomas de enfermedad grave con sangrado masivo, presentando datos de hipoperfusión, dentro de los cuales vamos a encontrar la hipotensión, la taquicardia, la presencia de síncope y retardo en lo que es el llenado capilar. Tenemos que el objetivo de realizar una evaluación inicial es determinar la gravedad y el pronóstico de esta hemorragia que se presenta. Para esto tenemos que nosotros realizar una adecuada anamnesis, siempre preguntando por el tipo de presentación del sangrado, las características de el volumen del sangrado, que es muy importante para saber las pérdidas sanguíneas que puedan causar inestabilidad hemodinámica, y preguntar intencionadamente la presencia de factores de riesgo, como pueden ser enfermedad cardiovascular, ingesta crónica de AINES, uso de tratamientos anticoagulantes, uso de tratamiento quimioterápico con quimioterapia y radioterapia, preguntar si hay recurrencia de lo que es el sangrado, si hay pérdida ponderal, así como también antecedentes de cirugía mayor abdominal reciente o presencia de polipectomía reciente. Posteriormente a nuestro interrogatorio vamos a realizar una exploración física, en la cual se va a centrar inicialmente en evaluar el estado hemodinámico del paciente para saber si está estable o inestable. Nosotros también debemos de confirmar la presencia de la hemorragia de tubo digestivo bajo, ya que no podemos confiar 100% en el interrogatorio que se realiza tanto al paciente como a los familiares de los pacientes. Por lo tanto, lo ideal es realizar un tacto rectal para corroborar la presencia del sangrado o analizar las características de la materia fecal. En dado caso de que nosotros sospecháramos de la presencia de un sangrado de tubo digestivo alto, deberíamos de colocar una sonda nasogástrica para observar el drenaje que se emite a través de esta. Si el drenaje es sangrado franco o en pozos de café, casi podemos estar seguros de alguna patología que involucre un sangrado digestivo alto. Sin embargo, la presencia de un sangrado gastrointestinal o gastrobiliar no exime de que no pueda existir una hemorragia del tubo digestivo alta, pero nos puede ayudar a orientarnos más en patologías que se centren a nivel de colon. Posterior a eso, tenemos que realizar una exploración completa por aparatos y sistemas, valorando el estado de la función mental, la función respiratoria, cardiovascular y gastrointestinal, a nivel de lo que viene siendo la exploración abdominal para revisar la presencia de ya sea dolor o presencia de masas que se puedan palpar a este nivel. Dentro de esta evaluación inicial es importante estimar la cantidad de sangre perdida, ya que esto nos va a permitir estimar la severidad del cuadro clínico de los pacientes. Generalmente, cuando tenemos un sangrado mínimo menor de 200 mililitros, vamos a ver que nuestro paciente pues, generalmente no va a tener cambios cardiovasculares, no va a tener datos de compromiso hemodinámico. Sin embargo, a medida que este sangrado va aumentando en cantidad, por ejemplo, mayor de 800 mililitros, vamos a poder ver respuestas adaptativas cardiovasculares en respuesta a esta disminución del volumen, como puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca a más de 10 latidos por minuto del basal, o la disminución de la presión arterial, menos de 10 milímetros de mercurio sobre la presión basal. Y mientras más sea lo que es la pérdida sanguínea, es decir, cuando se establece mayor a 1500 mililitros de pérdida sanguínea,
ya podemos estar hablando como tal de un estado de choque hipovolémico propiamente dicho, en el cual pues necesitamos iniciar una reanimación agresiva con líquidos para mantener una estabilidad hemodinámica. Dentro de las pérdidas sanguíneas vamos a tener la clasificación del choque hipovolémico, como les habíamos comentado. En esta tabla se describen bien los factores de los 4 grados de choque hipovolémico que podemos tener, y como podemos darnos cuenta, a partir aproximadamente de los 750 mililitros a los 1500 mililitros de la pérdida sanguínea es cuando empieza a haber cambios hemodinámicos tanto en la presión arterial como en la frecuencia cardíaca, así como también en lo que es el estado mental, motivo por el cual es importante siempre valorar el tipo de pérdida sanguínea que tiene nuestro paciente. Dentro de los estudios iniciales de laboratorio, tenemos que hay que realizar un hemograma con el fin de mantener un control estricto de la hemoglobina y el hematocrito de nuestro paciente. Si tenemos un paciente que tiene una hemorragia tubo digestivo bajo, tenemos que asegurarnos de que esa hemorragia no esté avanzando o que no siga activa. Por eso es el control que tenemos que tener. Aparte, la realización de una bioquímica sérica para valorar la presencia de desequilibrios hidroelectrolíticos y principalmente la presencia de lesión renal por secundario a la hipovolemia, y las pruebas de coagulación, así como también realizar tipo y cruce de los grupos ABO en dado caso de que el paciente llegue a un estado de choque hipovolémico en el que se requiera administración de hemoderivados de manera inicial y urgente. En esta enfermedad vamos a tener que existen factores que se pueden asociar a una mayor dificultad o repercusión en el estado hemodinámico de los pacientes, dentro de los cuales vamos a encontrar la presencia del sangrado activo o recurrente, la presencia de hipotensión, taquicardia, presencia de síncope, alteración del estado mental, prolongación de los tiempos de protomina y la presencia de comorbilidades, principalmente hipertensión, diabetes, enfermedad renal, entre otras. Estos factores asociados, la presencia de más de 3 factores nos indica que hay un 84% de severidad en el paciente de presentar complicaciones por dicha patología, mientras que si no se presentara ninguno de estos factores, el riesgo de severidad sería únicamente del 9%, entendiendo que las condiciones que repercuten directamente en la mortalidad de nuestros pacientes son 3 factores, que son la edad del paciente, el tiempo de hospitalización del paciente y la presencia del sangrado activo. Bueno, para realizar el diagnóstico podemos observar este pequeño diagrama en el cual nos menciona que si tenemos la presencia de una hemorragia digestiva baja, o nosotros pensamos en una hemorragia digestiva baja, lo primero que tenemos que valorar es la presencia del compromiso hemodinámico, si está inestable o está estable. Si el paciente se encuentra inestable, todos los pacientes inestables, lo primero que tenemos que iniciar es una resucitación hipovolémica mediante soluciones cristaloides para mantener la estabilidad hemodinámica. Posteriormente, nosotros podemos realizar el sondeo con sonda nasogástrica, como habíamos explicado anteriormente, en el cual si es positivo para drenaje hemático en pozos de café, lo ideal sería realizar una endoscopia alta, la cual esta endoscopia, si al realizarla nos da un diagnóstico concreto, se realiza lo que es el tratamiento específico,
Pero si no es concluyente el resultado de la endoscopía, tenemos que volver a valorar la estabilidad hemodinámica, ya que si el paciente se encuentra estable, podemos realizar una colonoscopía para buscar causas de sangrado, más bien en el tubo, en el tracto digestivo bajo, o si no está estable, se pueden realizar estudios menos invasivos como la arteriografía o una tomografía. En los pacientes que no tienen inestabilidad hemodinámica o no se sospecha de hemorragia digestiva alta, el estudio diagnóstico de elección es la colonoscopía. Una vez de que este estudio nos arroje un diagnóstico concreto, nosotros podemos iniciar un tratamiento específico. Y en dado caso de que no sea concluyente la colonoscopía, debemos igualmente valorar la presencia de la estabilidad o no hemodinámica. Si sí permanece estable, se puede realizar o repetir con una mejor preparación otra colonoscopía, o se opta por realizar una enteroscopía. Si no está estable, lo ideal es iniciar el protocolo diagnóstico mediante una arteriografía o una tomografía. De esta manera, para ir indagando o buscando más que nada la posible etiología de nuestro sangrado. Teniendo en cuenta esto, entonces, dependiendo de la clasificación del tipo de hemorragia, vamos a tener estudios diagnósticos que van a tener mejor especificidad y sensibilidad para la corroboración de sus patologías. Por ejemplo, en la hemorragia de tubo digestivo alto, el método de mayor especificidad es la endoscopía, tanto diagnóstica como terapéutica. Mientras que en las hemorragias del tubo digestivo medio, que son áreas de difícil diagnóstico porque se tienen que utilizar métodos que no tienen visión directa sobre las lesiones, generalmente utilizando métodos diagnósticos como los marcadores de eritrocitos o radioisótopos y la angiografía, que han mostrado mayor sensibilidad en este tipo de lesiones a este nivel. Mientras que en la hemorragia de tubo digestivo baja, se continúa con el gold estándar, que nos ofrece un diagnóstico más certero, el cual vendría siendo la colonoscopía, tanto diagnóstica como terapéutica. Los objetivos del tratamiento van a ser una evaluación inicial y reanimación en caso de necesitarla, localización del sitio de sangrado y posteriormente la intervención terapéutica que ayude a detener el sangrado. Entonces, como ya habíamos comentado en la evaluación primaria, si tenemos un paciente con una inestabilidad hemodinámica, lo primero que tenemos que hacer es iniciar una resucitación hídrica de manera agresiva. Para esto se necesita establecer o una doble vía periférica o un acceso venoso de gran calibre, es decir, un catéter venoso central, en el cual podemos administrar grandes volúmenes de solución. La reposición la podemos iniciar ya sea con solución salina al 0.9% o Ringer lactato. Son las dos soluciones más recomendadas para este tipo de reanimación. Y siempre la reposición generalmente se va a hacer en litros en una relación 3:1. Posteriormente a iniciar la reanimación tenemos que tener un control hemodinámico invasivo estricto, y una vez que ya tenemos nuestro control hemodinámico y que logramos la estabilidad del paciente, entonces nos corresponde indagar la posible etiología que esté causando el sangrado para localizar tanto su sitio de localización y iniciar el tratamiento lo antes posible. Teniendo, por ejemplo, si el sangrado es debido a alguna enfermedad diverticular, entonces el estudio diagnóstico y terapéutico de elección es realizar una colonoscopía con sonda bipolar de coagulación o inyección de epinefrina y clips metálicos. También, si hay presencia de un sangrado recurrente y no se encuentra la causa del sangrado,
Lo ideal o el tratamiento ideal en este tipo de ocasiones es la resección del segmento intestinal afectado, o si hay la presencia de alguna angiodisplasia. La terapéutica principal que se puede utilizar o que tiene mejor resultado es la terapia térmica con electrocoagulación o coagulación con plasma de argón. Por último, si estas medidas, tanto diagnósticas y terapéuticas, no son suficientes para detener lo que es la hemorragia o se desconoce el sitio de inicio de la hemorragia, a pesar de haber realizado todo el protocolo diagnóstico, el último manejo que podemos iniciar es mediante una laparotomía exploradora, la cual sus indicaciones están muy claras: la presencia de inestabilidad hemodinámica o con un sangrado activo que no cesa, o la presencia de un sangrado recurrente o persistente. Esto sería todo en cuanto a las generalidades. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a revisar el tema del síndrome compartimental abdominal. Los objetivos de esta presentación es conocer y describir los principios de la enfermedad, así como también establecer y reconocer las características clínicas, identificar las estrategias diagnósticas y el abordaje del tratamiento. Para iniciar tenemos que definir lo que es la hipertensión intraabdominal. Se considera una elevación patológica sostenida o repetida de la presión intraabdominal, presentándose igual o mayor a 12 milímetros de mercurio en 3 mediciones estandarizadas con un intervalo de tiempo aproximado de entre 1 a 6 horas, con la presencia o no de una presión de perfusión abdominal, la cual se define como la diferencia entre la presión arterial media y la presión intraabdominal, de 60 milímetros de mercurio o menos en mínimo 2 mediciones estandarizadas en un intervalo aproximado de entre 1 a 6 horas. También la definición del síndrome compartimental abdominal es la presencia de una presión intraabdominal de 20 milímetros de mercurio o más, que se asocia con una presión de perfusión abdominal menor de 60 milímetros de mercurio. Todo esto con mínimo 3 registros, 3 mediciones estandarizadas, y la presencia de falla en uno o múltiples sistemas orgánicos que previamente no estaban existentes. Así como también la definición de un síndrome policompartimental, el cual es una condición donde se presentan el compromiso de 2 o más compartimentos anatómicos con elevación de las presiones compartimentales. Otras definiciones que fueron aceptadas en el consenso del 2013 por la Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal son las definiciones de el compliance abdominal, que básicamente se refiere a la elasticidad de la pared abdominal y del diafragma. La definición del abdomen abierto, que es aquel que va a requerir un cierre temporal, debido a que la piel y las fascias no cierran después de la realización de una laparotomía, y la presencia de la lateralización de la pared abdominal, que es un fenómeno en el cual la musculatura y la fascia de la pared abdominal se van a mover lateralmente, lejos de la línea media con respecto al tiempo presentado. Tenemos que la presión intraabdominal se va a definir como la presión que existe dentro de la cavidad abdominal, y esta depende o se va a modificar de acuerdo a la ventilación mecánica, teniendo un aumento de esta presión con la inspiración y un descenso de esta presión con la expiración. De manera general, la cavidad abdominal logra soportar gran tolerancia a los cambios de volumen y genera en estadios normales genera pocos cambios en la presión intraabdominal. Sin embargo, esta presión intraabdominal
Generalmente está determinada principalmente por el volumen visceral y la carga del fluido intracompartimental. Los datos estadísticos de esta patología dependen mucho del tipo o los criterios diagnósticos que se utilizan. Sin embargo, la Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal estableció una prevalencia aproximada de la hipertensión arterial abdominal, de la hipertensión intraabdominal, de aproximadamente 37 a 64%, y del síndrome compartimental de aproximadamente 4 a 12% en pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos. De todos estos pacientes, generalmente presentan una asociación con la presencia de choque séptico, con una incidencia de hipertensión intraabdominal y de síndrome compartimental aproximada de 85 y 30% respectivamente. Por el mismo lado, la incidencia que se puede llegar a presentar en pacientes con pancreatitis aguda severa puede ir desde el 40 al 70% en lo que es la hipertensión intraabdominal y del 10 al 50% en el síndrome compartimental, presentando así este síndrome compartimental una mortalidad asociada a este padecimiento de aproximadamente de 38 al 71%, siendo una condición de interés sanitario. Las causas o las diferentes causas que pueden ocasionar un aumento de la presión intraabdominal y subsecuentemente un síndrome compartimental se van a dividir de acuerdo a 3 mecanismos. El primero es la disminución de la complancia abdominal, el cual puede presentarse por una insuficiencia respiratoria aguda, con aumento de la presión intratorácica. Generalmente también se puede presentar en pacientes asistidos con ventilación mecánica y en estos los pacientes que manejan volúmenes de PIP aumentado. También se puede presentar en pacientes que presentan una cirugía abdominal con cierre primario o atención, pacientes que presentan un hematoma de la pared abdominal o un hemoperitoneo, pacientes que sufren traumatismos abdominales graves, pacientes con obesidad, con un índice de masa corporal mayor de 30, en aquellos pacientes que se encuentran en posición prono o semi-incorporada con una elevación de la cabecera mayor a 30 grados, y la presencia de quemaduras graves con escaras. Otro mecanismo que puede causar un aumento de la presión intraabdominal es el aumento propiamente dicho del volumen intraabdominal. Esto principalmente se debe a dilatación gastrointestinal del tracto gastrointestinal, la cual se puede dar por la presencia de gastroparesias, distensión gástrica, la presencia de hilo paralítico, volvulus o pseudoobstrucciones intestinales. También puede ser la presencia de masas intraabdominales o retroperitoneales, generalmente de origen neoplásico o abscesos o tumorales. También la presencia de hemoperitoneo principalmente, y de neumoperitoneo, incluyendo aquí también la realización o el someterse a un proceso laparoscópico por aumento de la presión de insuflación. También se puede llegar a presentar en pacientes con ascitis. El tercer mecanismo es una combinación de ambos, que suma la presencia de una fuga capilar con una resucitación excesiva con fluidos, lo cual nos va a presentar causas que pueden generar este síndrome.
son la presencia de sepsis grave y choque séptico, la presencia de pancreatitis grave aguda, resucitación masiva con más de 5 litros de reanimación en 24 horas, pacientes a los que se les realizan politransfusiones, más de 10 unidades de concentrados eritrocitarios en 24 horas, pacientes con quemaduras extensas, politraumatismo grave, cirugía de control de daños o en presencia de acidosis con un pH menor de 7.2, hipotermia con una temperatura menor de 33 grados centígrados y coagulopatías presentando un conteo de plaquetas menor de 55.000, un tiempo de protrombina mayor de 15 segundos y un INR mayor de 1.5. Vamos a hablar de la fisiopatología del síndrome compartimental abdominal. De manera general, la cavidad abdominal y el retroperitoneo se comportan como compartimentos cerrados y cualquier cambio en el volumen puede generar o alterar un aumento de la presión intraabdominal. En estas cavidades van a existir estructuras anatómicas que están sujetas a cambios de volumen, como pueden ser órganos sólidos como el hígado y el vaso, los cuales generalmente presentan modificaciones relativamente lentas, y la presencia también de vísceras huecas, las cuales van a aumentar de tamaño o de volumen en forma aguda, principalmente cuando se relacionan a traumatismos, infecciones o inflamación. Asimismo, también puede contribuir al aumento del volumen lo que son los vasos sanguíneos y linfáticos, ya que pueden presentar un aumento de la permeabilidad capilar o mediante también la administración masiva de fluidos. Tenemos que la patogenia de este síndrome va a iniciar todo con un aumento de la presión intraabdominal, lo cual a su vez va a generar compresión vascular e hipoxia tisular. A nivel cardíaco, va a haber un aumento de la presión venosa central y de la presión capilar pulmonar, lo cual va a generar una disminución del retorno venoso, es decir, una disminución de la precarga, activando o elevando lo que es la resistencia vascular periférica y al mismo tiempo causando una disminución de la poscarga, traduciéndose en una disminución del gasto cardíaco. Este aumento de la presión intraabdominal también va a disminuir lo que es el flujo venoso de la vena cava inferior, por lo cual se van a activar sistemas de vasoconstricción, como es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, aumentando aún más tanto la presión intraabdominal como la presión intratorácica, generando mayor compresión sobre el corazón, disminuyendo lo que es la contractilidad cardíaca y estableciendo un estado prácticamente de choque a nivel cardíaco. A nivel renal, el principal daño que se va a presentar va a ser por una disminución del flujo arterial a consecuencia de la disminución del gasto cardíaco. A su vez, también va a haber una compresión directa tanto de los túbulos renales como de los vasos renales, generando una congestión venosa, lo cual, asociado a un aumento o activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a producir mucho mayor vasoconstricción y se va a traducir todo en una disminución tanto de la tasa de filtración glomerular como alteraciones en la diuresis, presentando oliguria y hasta anuria, con liberación de mediadores proinflamatorios. A nivel respiratorio, tenemos que aumentar la presión de la vía aérea y la presión pleural, cosas que van a afectar o van a disminuir lo que es la capacidad residual funcional y asimismo van a disminuir la compliance de la pared torácica, impidiendo su distensión, desarrollando atelectasias y alteraciones en el equilibrio de la ventilación-perfusión,
generando principalmente alteraciones en el intercambio gaseoso, presentando hipoxia y hipercarnia, presentando una falla ventilatoria y asimismo una acidosis respiratoria. A nivel hepático y gastrointestinal, tenemos que va a haber una disminución tanto del flujo portal como disminución del flujo arterial hepático, lo cual va a alterar la función mitocondrial y va a disminuir el aclaramiento del lactato, produciendo una acidosis metabólica láctica. También el aumento de la presión intraabdominal va a provocar una disminución del flujo en lo que es la mucosa intestinal, generando isquemia y aumento en lo que es la permeabilidad intestinal, favoreciendo de esta manera el aumento del volumen intraabdominal y la translocación bacteriana con la absorción, con la mayor absorción de enterotoxinas que pueden presentar o fomentar el establecimiento de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por la producción de citoquinas proinflamatorias, generando igual un estado de sepsis que puede llegar al choque. Y a nivel cerebral se presenta un aumento de la presión intracerebral y una disminución de la presión de perfusión cerebral. Todo esto por un aumento de la presión intratorácica, lo cual disminuye el retorno venoso cerebral, provocando congestión venosa y edema a nivel cerebral. Dentro de las manifestaciones clínicas que se van a presentar en este síndrome, van a ser aquellas que se expresan después de la repercusión del aumento de la presión intraabdominal, sobre todo en los diferentes órganos y sistemas afectados, pudiendo ocasionar tanto datos de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, datos de choque, datos de insuficiencia renal aguda y datos de confusión mental. Dentro de la exploración que tenemos que realizar en todos estos pacientes, hay que realizar una adecuada exploración abdominal, donde generalmente podemos encontrar contractura de la pared abdominal, distensión abdominal, ausencia de peristalsis, timpanismo generalizado y presencia de dolor y vómitos. Y en este tipo de patologías, aunque los estudios de imagen como la ecografía abdominal y la tomografía computarizada no tienen un verdadero impacto en medir lo que es la presión intraabdominal, se utilizan más que nada para la identificación de las etiologías que están provocando este tipo de síndromes. Para el diagnóstico de este síndrome, siempre tenemos que abocarnos a la presencia de factores de riesgo que puedan generar el aumento de la presión intraabdominal, así como también presencia de síntomas multisistémicos y realizar lo que es la medición de la presión intraabdominal, que se hace a través de la medición de la presión intravesical. El diagnóstico se va a realizar mediante una elevación igual o mayor a 12 milímetros de mercurio en aproximadamente 3 mediciones estandarizadas, las cuales van a tener un intervalo entre cada una de 1 a 6 horas. El método para la medición de la presión intravesical requiere principalmente que la medición se realice al final de la expiración, que el paciente se encuentre en una posición de decúbito supino a 0 grados, sin presentar contracciones musculares voluntarias al nivel abdominal, en donde nosotros vamos a colocar un transductor de presión donde la marca del 0 se va a encontrar a nivel de la cresta ilíaca y de la línea axilar media, con
la vejiga vacía, se va a insertar lo que es una sonda Foley, se va a infundir con 25 mililitros de solución salina al 0.9% y posterior de la infusión vamos a medir la presión después de 30 a 60 segundos. Para realizar la medición siempre tenemos que ocluir la parte distal de esta sonda y en la parte proximal insertar una aguja con un calibre mayor o igual a 16 y tiene que ir conectado un extremo al transductor de lo que es la transductor de presión, el cual nos va a ayudar a medir la presión intraabdominal que podemos presentar en ese momento. Existen diferentes tipos de clasificaciones. La primera clasificación va de acuerdo a la elevación de la presión intraabdominal, en la cual se divide en 4 grados. El grado 1 presentando una presión de 12 a 15 milímetros de mercurio, grado 2 de 16 a 20 milímetros de mercurio, grado 3 de 21 a 25 y el grado 4 mayor de 25 milímetros de mercurio. También podemos tener una clasificación de acuerdo a la duración de los síntomas, teniendo un síndrome compartimental agudo, un síndrome compartimental abdominal hiperagudo, el cual tiene una duración aproximadamente de segundos a minutos, generalmente provocado por maniobras de Valsalva, una síndrome agudo con una duración de horas, generalmente en la presencia de traumatismos o hemorragias abdominales posterior a eventos quirúrgicos, un síndrome subagudo con una duración de días que se presenta principalmente en aquellos pacientes a los cuales se les es administrada una resucitación con grandes volúmenes o en los pacientes o en el paciente gran quemado, y un síndrome crónico en el cual tiene una duración de hasta meses, el cual podemos observarlo en pacientes embarazadas, en pacientes con obesidad mórbida o en pacientes con diálisis peritoneal o líquido de ascitis. El síndrome compartimental agudo también se va a dividir dependiendo del origen que esté causando el aumento de la presión intraabdominal, el primario, secundario o terciario. El síndrome primario generalmente es una condición asociada a un daño o enfermedad en la región abdominopélvica, la cual frecuentemente va a requerir una intervención quirúrgica temprana y generalmente es una condición que se desarrolla después de una cirugía abdominal. El síndrome secundario, el cual se va a definir como toda condición que genera un aumento de la presión intraabdominal y se asocia con falla orgánica. En este caso, las etiologías o el factor condicionante de este síndrome no va a ser originado en el abdomen, sino que se puede presentar, por ejemplo, en sepsis, en la presencia de fuga capilar, en el paciente gran quemado o en otras patologías que requieren una resucitación masiva con líquidos. Y por último, lo que es el síndrome compartimental terciario o recurrente, el cual es aquel que se desarrolla después de un procedimiento quirúrgico o después de que se realiza el tratamiento quirúrgico para lo que es el síndrome compartimental primario o secundario, es decir, la persistencia de este síndrome a pesar de lo que es el tratamiento. El tratamiento. Podemos basarnos tanto en medidas terapéuticas no quirúrgicas como quirúrgicas. Siempre nuestra meta ideal para el tratamiento va a ser mantener una presión intraabdominal menor de 15 y una presión de perfusión abdominal mayor de 60 milímetros de mercurio. Existen varias medidas terapéuticas no quirúrgicas, dentro de las cuales podemos destacar la disminución del contenido intraabdominal.
En estas principalmente lo que es la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, ya que la mayoría de los pacientes llegan a presentar un hilio paralítico secundario a hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia. Entonces, aparte podemos realizar una colocación de una sonda nasogástrica para descompresión de lo que es el volumen gástrico e intestinal, así como también la administración de enemas evacuantes y uso de fármacos procinéticos como la metoclopramida o la eritromicina para ayudar a disminuir lo que son las presiones, disminuir lo que es la presión intraabdominal a este nivel y suspender, claro, lo que es la nutrición enteral. Otro tipo de tratamiento que podemos hacer es la evacuación de lesiones ocupantes en el espacio intraabdominal. Esto es decir, a base de la presencia de hematomas, de ascitis, de abscesos o hematomas retroperitoneales, podemos realizar técnicas de drenaje percutáneo con aspiración de aguja para disminuir la cantidad de líquido intraabdominal y de esta forma causar una disminución de la presión intraabdominal. Otras medidas son la mejoría del compliance abdominal, en el cual se basa en administrar una adecuada pseudoanalgesia, que puede ser a base de sedantes u opioides. Se puede también retirar lo que son los vendajes compresivos y en caso de escaras abdominales igual hacer el retiro de escaras. La posición principalmente en decúbito supino menor a 20 grados, con una cabecera menor a 20 grados, evitando a toda costa lo que es el decúbito prono, y la administración de relajantes musculares para disminuir la contracción muscular y de esta forma disminuir también el compliance abdominal. También debemos de realizar una optimización en la administración de los fluidos de reanimación, es decir, tenemos que evitar una resucitación excesiva para lograr un balance hídrico negativo o equilibrado aproximadamente al tercer día, con administración también de coloides o solución salina hipertónica, y en dado caso de pacientes estables, iniciar manejo con diuréticos o, si se requiere, terapia de reemplazo renal de forma permanente o intermitente. También tenemos que optimizar la perfusión tisular regional y sistémica. Para eso, nuestras metas son mantener la presión de perfusión abdominal mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. Vamos a necesitar realizar una monitorización hemodinámica estrecha, y en dado caso de que no podamos mantener estas metas de tratamiento, se necesita el uso de fármacos vasoactivos, principalmente del tipo norepinefrina. Una vez que las medidas terapéuticas no quirúrgicas fracasan o que la presión intraabdominal se persiste por arriba de los 25 milímetros de mercurio, con o sin una buena respuesta de la presión de perfusión abdominal, y se asocie a alguna nueva disfunción o fracaso de algún órgano, es obligado que nosotros podamos considerar el tratamiento quirúrgico de manera inmediata. Generalmente este tratamiento se establece o se realiza en pacientes con síndrome compartimental abdominal ya establecido, por lo que se realiza una descompresión quirúrgica conservadora, la cual, si la alteración o la causa condicionante se encuentra dentro de la cavidad abdominal, se puede realizar un abordaje anterior con cierre sin tensión, o en dado caso que lo requiera, también se puede realizar una descompresión con el abdomen abierto. Y por último, si hay datos de que queremos descomprimir
o que hay colecciones retroperitoneales, se puede manejar un acceso retroperitoneal transvertebral para el drenaje de dichas colecciones. Por último, podemos observar la clasificación del estado de la cavidad abdominal de acuerdo a los abdómenes abiertos, en donde tenemos clasificaciones del grado 1 hasta el 4, donde el grado 1 va a estar o se basa principalmente en la presencia de una cavidad abdominal sin adherencias, con la diferencia del tipo A y del B de una cavidad limpia y una cavidad contaminada. El grado 2, la presencia de una cavidad abdominal con adherencias, con la diferencia del grado A y B de una cavidad limpia o contaminada. Y el grado C, presentando una complicación, una cavidad abdominal complicada con fístula, mientras que el grado 4 ya es una cavidad abdominal bloqueada con adherencias y fijación intestinal con o sin fístula.